vamos a ver ahora es, vamos a ver diferentes ejercicios para ver, para poner en práctica la suma y la resta y para poner en práctica la parte de flags, ¿sí? Ver cómo al resolver una operación aritmética se alteran estos flags, ¿sí? Y vamos a ver que previo a resolver la operación aritmética vamos a poder sacar algunas conclusiones, ¿sí? Siempre analizando lo que vamos a hacer, vamos a analizar qué sucede con los números si yo los llevo al formato con el que vamos a trabajar. ¿Qué pasa si me fijo qué número es este en BCS en complemento 2, resuelvo la operación, puedo ver que puedo sacar algunas conclusiones acerca de los flags? Tengo que anotar lo del overflow. Tengo que hacer lo del overflow. ¡Qué paloma, Dios! Bueno, vamos de vuelta. Lo que vamos a ver ahora es un par de ejercicios resolviendo operaciones aritméticas y viendo qué sucede con los flags. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a analizar qué sucede, ¿sí? Porque dijimos que el carry interviene en el binario sin signo, en el overflow del complemento 2. Entonces, vamos a ver qué sucede si yo llevo estos números, los interpreto en estos dos sistemas, ¿sí? Vamos a ver que vamos a poder sacar algunas conclusiones acerca de los flags antes de resolver la operación aritmética, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a hacer es vamos a ir analizando previo a resolver la operación, ¿sí? Nosotros dijimos que para el overflow, ¿sí? Para el overflow, además de que nos indicaba, ¿sí? Nos indicaba si podíamos resolver la operación aritmética en complemento 2, teníamos una regla, ¿sí? Esa regla del overflow, ¿sí? Esa regla del overflow nos decía, la regla del overflow nos decía que el overflow iba a ser igual a 1 siempre y cuando, ¿sí? Yo esté sumando dos positivos y el resultado me dé negativo, o siempre y cuando esté sumando, ¿sí? Dos negativos y me dé un número positivo. ¿Por qué se da esto? Porque la única manera que tengo de caerme afuera del rango, ¿sí? Nosotros trabajamos con 8 bits. Entonces, el rango para CA2, ¿sí? Con 8 bits, ¿se acuerdan que era? Menos 128, ¿sí? Al 127. Entonces, la única manera que yo tengo de caerme fuera del rango es si sumo dos positivos, ¿sí? Si sumo dos positivos me puedo llegar a caer del rango. En ese caso, si me caigo del rango, el resultado me va a dar negativo. O sea, acá voy a tener negativo, ¿sí? Y la otra forma de caerme del rango, pero del lado de los negativos, es si sumo dos negativos, sumo y sumo, me voy a ir afuera, me puedo llegar a ir afuera del rango. Para ese caso, ¿sí? Voy a tener que el resultado es positivo. Eso me va a indicar que voy a estar fuera del rango. Si yo sumo, ¿sí? Si sumo dos positivos y el resultado me da, si yo sumo un positivo más un negativo, ¿sí? Como ¿sí? Como este lo pude representar y este lo pude representar, se van a terminar anulando. Entonces es imposible que me caiga fuera del rango. Si yo estoy sumando un positivo con un negativo, con un positivo, ¿sí? Se van a estar anulando porque el positivo le voy a estar restando a este, y si este está dentro del rango y este está dentro del rango, siempre voy a caer adentro del rango, ¿sí? Para estos dos casos siempre el overflow va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay manera de que me caiga del rango para este caso. Entonces, yo lo que voy a tener es overflow igual a 0, siempre que se dé esta condición, ¿sí?
Y además, ¿se acuerdan que por las propiedades de la matemática, si yo tengo o un positivo o un negativo, le resto un negativo, esto es igual a que tener el mismo positivo o negativo, sumado un positivo. ¿Se acuerdan que yo por esta regla voy a menos por menos me va a dar más? Entonces, lo mismo sucede si yo tengo un positivo o un negativo y le resto un positivo. Es lo mismo que tener ese positivo o negativo, ese positivo o negativo sumado un número negativo. ¿Por qué hago esta analogía? Porque para el caso del overflow nos interesa que esta condición, y nos interesa analizar esta condición. ¿Qué quiere decir? Que si tengo algo de este estilo lo voy a poder reescribir de este estilo o de este estilo. Este lo vamos a descartar y este lo vamos a descartar. Fíjense, ¿por qué hice toda esta aclaración que ya vimos cuando vimos overflow? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque acá fíjense que yo tengo un número positivo y voy a tener, fíjense que acá tengo un número negativo, porque tengo un 1 y acá tengo un número positivo si lo analizo en complemento a 2. Pero nunca voy a poder llevar alguna regla de esta, porque si yo cambiara, ya tengo un número positivo y fíjense que tengo negativo con positivo, entonces la regla del overflow no se va a cumplir, por lo tanto que podemos concluir que el overflow va a ser 0. Lo que les decía, podemos ir haciendo análisis, previos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a anotar, yo lo que voy a hacer es, voy a analizar cosas previas para poder ir viendo esto y después confirmar que lo que me dio está bien. Entonces yo previamente sé que si analizo el overflow, este número es negativo, este número es positivo, por ende el overflow debería ser 0. Por esto y esto, concluyo esto. Ahora lo vamos a tratar de comprobar. Del signo, la realidad es que del signo no sé nada, no puedo decir nada. Del 0 todavía no puedo decir nada y del carry no puedo decir nada. Lo que vamos a hacer primero es convertir estos dos números a binarios sin signo y complemento a 2. ¿Qué pasa si este número lo analizo en binario sin signo? ¿Qué pasa si lo analizo en complemento a 2? En binario sin signo vamos a analizar primero el número 1 y el número 2. Primero vamos a analizar el número 1. ¿Qué pasa con estos dos? Si lo analizo en binario sin signo, es 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Qué pasa si lo analizo en binario sin signo? Lo único que tengo que hacer para saber qué número es originalmente es ponerle los pesos. Es 128, 64, 32, 16 y 4. El 8, el 2 y el 1 no le pongo el peso porque no me interesa. ¿Cuánto me da esto? ¿Qué número me da esto? Si yo lo sumo voy a tener el 244. 128 más 32. Acuérdense que vamos agrupando con los números que se complementan. 128 más 32 tengo 160. Más 80 tengo 240. Más 4, 244. Ahora, ¿qué pasa si lo analizo en complemento a 2? Si lo analizo en complemento a 2 voy a tener 1, vamos a copiarlo más arriba,
¿sí? Tengo el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, para saber qué número es, estoy cruzado, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Para analizar qué número es en complemento 2, lo primero que voy a hacer es mirar qué sucede con el signo. Sé que el signo es negativo. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la regla del complemento 2. Como habíamos visto la regla del complemento 2, de manera sencilla para resolverlo, ¿sí? Lo que hago es invierto todo hasta el último 1 y después, ¿sí?, dejo tal cual está. Entonces voy a poner el primer 1 del signo, no lo invierto. ¿Por qué no lo invierto? Porque un error común es invertirlo y que después me digan que este número es positivo. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a poner el signo y no lo voy a invertir, el bit del signo no lo voy a invertir, ¿sí? El bit del signo no lo voy a invertir. Entonces me va a quedar 0, 0, 0, 1, ¿sí? Y fíjense que a partir de ese 1 lo voy a dejar como está. Entonces, vamos a ponerle los pesos, ¿sí? Le pongo los pesos. Esto me da 8 y 4. Entonces, ¿qué número es en complemento 2? ¿Qué número es en complemento 2? ¿Sí? De vuelta, ¿qué es lo que hice? Tenía el número en complemento 2, le volví a aplicar lo mismo que le he aplicado para generar este número, le vuelvo a aplicar lo inverso, o sea, lo mismo, y voy a tener el número que quiero representar. Entonces tengo 8 y 4, 12. ¿Qué número es este? ¿Sí? ¿Qué número es este? Menos 12. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que hice fue al número original que ya está en complemento 2, para saber qué número es, le tengo que volver a aplicar el complemento 2 y obtengo el número original. ¿Sí? Entonces, tengo acá que en BCS este número es el 244 y en complemento 2 es el menos 12. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, sí, otra forma de saber qué número es este, ¿sí? Otra forma de ver qué número es este, cuando yo quiero escribir un número, ¿sí?, un número en complemento a 2, yo tengo que, ¿sí?, el número que quiero representar, puedo resolverlo de otra manera, además de las reglas que estuvimos viendo, que es haciendo 256 menos el número a representar, ¿sí? Eso me va a dar el número en CA2. Entonces, en este caso, ¿sí?, si yo quiero representar el menos 12, ¿sí?, yo acá pondría 256 menos, perdón, acá es más el número que quiero representar. Entonces voy a tener más menos 12, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 244, que es el número que voy a terminar escribiendo en BSS, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esta cuenta? Porque muchas veces es mucho más sencillo de resolver. Entonces, para este caso, como yo sé que es 256 más el número a representar, me da el número en complemento a 2, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, ¿sí? Si yo sé que la cuenta es esa, ¿sí?, yo puedo despejar el número a representar, ¿sí?, que es lo que quiero saber, que es este número, este es el número a representar. Entonces puedo hacer la cuenta mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque tengo que el número a representar, ¿sí?, es el número en complemento a 2, ¿sí?, el número en complemento a 2 menos 256, ¿sí? Acá yo sé que el número en complemento a 2 es el 244 menos 256, me va a dar, tengo que es 244 menos 256, y esto me da menos 12. ¿Sí? Es otra forma
Es otra forma de verlo. ¿Sí? Entonces, borro y ahora vamos a ver qué sucede con el 2. ¿Sí? El número 2. Vamos a analizar qué sucede con el número 2. ¿Sí? Que vamos a ver qué sucede con el número 2. Con el número 2. ¿Sí? El número 2 es 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Ese es el número 2. Lo único que tengo que hacer para el BSS es ponerle los pesos. 64, 32, 16, 8. ¿Sí? ¿Eso qué número me va a dar? Eso me va a dar el 120. ¿Sí? Entonces, ese número que me va a dar es el 120. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es voy a escribir el 120 acá. Estamos. Voy a hacer una suma, y ahora voy a analizar el número, qué sucede con el número en complemento a 2. Y como decíamos, lo primero que voy a hacer es analizar el signo. El signo es positivo, entonces si es positivo, los números positivos en complemento a 2 son exactamente igual, se escriben exactamente igual que en BSS, teniendo en cuenta siempre que el primer bit es de signo. Entonces, lo que voy a hacer, lo único que tengo que hacer es lo mismo que hice arriba, 64, 32, 16 y 8. Esto me va a dar que el número es también el 120. ¿Sí? Entonces acá voy a tener el 120. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar y a ver qué sucede con los flags. ¿Sí? Ya sacamos una conclusión con respecto al overflow. ¿Analizando qué? Analizando los signos. Ahora lo único que nos queda hacer es analizar qué sucede con el resto. Y antes de realizar la operación aritmética, lo que voy a hacer es voy a ver qué sucede con los números y los trabajo en cada uno de los sistemas. Entonces yo tengo que 244 más 120, esto me va a dar 364. Y si hago menos 12 más 120, sé que esto es 108. Entonces lo que voy a hacer es analizar. Yo estoy trabajando con 8 bits. ¿Qué pasa con el resultado? Y acá es donde vengo a ver. El 364 lo puedo representar en binario sin signo con 8 bits. Y la realidad es que en BSS con 8 bits, ¿sí? El rango va de 0 a 255. Entonces, si voy de 0 a 255, este 364 se me cae afuera del rango. ¿Sí? Entonces, por este motivo, ¿sí? Voy a saber que, como no lo puedo representar en BSS, no lo voy a poder representar en BSS, no lo puedo representar, por este motivo no lo puedo representar, entonces voy a tener que el carry es 1. De vuelta, lo que voy a hacer es, estoy sacando conclusiones, los marco acá, le marco de dónde saqué la conclusión esa y después vamos a ver qué pasa si necesito un bit más para representar esto cuando resuelva la operación. ¿Sí? Ahora, el 108, yo sé que el complemento a 2, ¿sí? En el complemento a 2, yo voy del menos 128 al 127. El rango con 8 bits. ¿Sí? Entonces, ¿el 108 cae adentro del rango? Y sí, la realidad es que sí. Fíjense que acá no se cumple la regla del overflow y a su vez el resultado cuando lo resuelvo, ¿sí? Me da que cae adentro del rango. Entonces confirmo, ¿sí? Confirmo, de esta manera confirmo, ¿sí? Que el overflow me dio 0. El overflow me da 0. ¿Sí? Y a su vez, como este número lo puedo representar y es positivo, ya sé que puedo saber que el signo, como es positivo, el signo debería ser 0. De vuelta, hago una marquita de dónde saqué esa conclusión.
Y el resultado, como me dio 108, y 108 es distinto de 0, ¿sí? El 108 es distinto de 0, entonces puedo decir que el resultado debería darme el 0, el flag de 0 debería estar en 0. De vuelta, anoto de dónde saqué esa conclusión. Vamos a resolver la operación, ¿sí? Resolvemos la operación. 0 más 0 me va a dar 0, 0 más 0 me da 0, 1 más 0 me da 1, 0 más 1 me da 1 y acá empezamos. 1 más 1 me da, ¿se acuerdan? 1 más 1 0 y me llevo 1. 1 más 1 más 1 me da 1 y me llevo 1. ¿Sí? 1 más 1 más 1 me da 1 y me llevo 1. ¿Sí? 1 más 1 voy a tener 0 y fíjense que me voy a estar llevando 1. Voy a tener carry igual a 1 porque 1 más 1 me va a dar 0 y me estoy llevando 1. ¿Qué es lo que hice? De acá confirmé el carry. Si miro el signo confirmo que está bien. ¿Sí? Y el 0 veo que el resultado, ¿sí?, me dio distinto de 0. ¿Qué es lo que puedo analizar ahora? Puedo analizar este número a ver si me da 108, que era el resultado que yo quería ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar en complemento 2 este número, que es 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Si analizo ese número, lo primero que voy a mirar es el signo. El signo es positivo y como el signo es positivo, lo único que hago es ponerle los pesos. 64 más 32 más 8 más 4. 64 más 32 me da 96. Más 4 me da 100, más 8, esto me da el 108, ¿sí? Y verifico que me dio correctamente el número, ¿sí? Resolvimos una operación, ¿sí? Resolvimos la operación como si fuese una suma, ¿sí? Fíjense que fuimos sacando conclusiones de diferentes cosas que después fuimos comprobando. Vimos que íbamos a tener carry, ¿sí? Y después lo comprobamos con el carry acá, ¿sí? Vimos que no íbamos a tener overflow. Vimos además que por la regla tampoco deberíamos tener overflow y lo comprobamos. Vimos que el resultado dio distinto de 0 porque no nos dieron todos ceros acá abajo. Y a su vez vimos que el signo era 0, que era lo que suponíamos porque el número que queríamos representar era positivo, ¿sí? Entonces vimos un pantallazo y resolvimos qué sucedía, ¿sí? ¿Qué sucedía con la suma? Ahora vamos a hacer la misma operación, pero vamos a realizar una resta. Nos vamos a llevar todas las conclusiones estas, ¿sí? Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, ¿sí? Vamos a borrar todo lo que hicimos, vamos a borrar el resultado, ¿sí? Vamos a borrar qué sucedía con los flags. ¿Qué sucedía con los flags? ¿Sí? ¿Qué sucedía con los flags? ¿Qué sucedía con los flags? ¿Qué sucedía con... ¿Sí? Ahora vamos a resolver la operación como si fuese, en realidad, como si fuese una resta. Borramos esto y vamos a hacer una resta. Vamos a hacer una resta, vamos a hacer una resta. ¿Sí? Y fíjense qué es lo primero que vamos a analizar. ¿Sí? Del signo podemos decir algo y la realidad es que no. Del 0 no podemos decir nada todavía, del carry no podemos decir nada todavía. Lo que vamos a analizar primero es el overflow, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos regla del overflow? Más me da menos y después vamos a ver menos, más, menos, ¿sí? Sumo dos positivos y me da negativo, tengo, en todos estos casos tenía overflow en 1. Sumo dos negativos más y me da un positivo, voy a tener overflow en 1. Vamos a ver qué sucede con los signos.
¿sí? Yo tengo un signo negativo y un signo positivo. Ahora bien, ¿se acuerdan que dijimos que yo puedo escribir, ¿sí? El caso este es negativo menos un positivo? Esto es exactamente lo mismo que decir un negativo más otro negativo. Puedo reescribir esa cuenta, ¿sí? Que va a ser lo que vamos a hacer nosotros para resolver esto, ¿sí? Para resolver el overflow. Lo que vamos a hacer es vamos a llevar después todo a esa regla, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es vamos a resolver las operaciones en decimales y después nos vamos a ir a resolver esa cuenta, ¿sí? ¿Para qué? Para ver qué pasa en particular con el overflow. Si yo hago la cuenta esta, 244 menos 120 me va a dar 124. Si yo hago menos 12 menos 120, esto me va a dar menos 132. ¿Sí? Bien, dijimos el rango de BCS para BCS y para CA2. Para BCS era 0,255. Para CA2 era menos 128 al 127. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a analizar. ¿Qué sucede con el 124? ¿Cae dentro del rango? Sí, la realidad es que este cae dentro del rango de BCS. Por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo, yo podría decir que el carry en teoría debería ser 0, ¿sí? Por este motivo debería ser 0, ¿sí? Vamos a analizar el overflow. El overflow lo puedo... El overflow, sí. El complemento 2, 132, el menos 132, lo puedo representar con 8 bits y la realidad es que no, ¿sí? Voy a estar trabajando de vuelta, estamos trabajando con 8 bits. ¿Sí? Este menos 132 no lo puedo representar, entonces si no lo puedo representar, ¿sí? Debería tener overflow en 1, ¿sí? Por la cuenta. Ahora después vamos a analizar qué sucede con el signo. Si este número lo puedo representar y es positivo, ¿sí? Podría sacar la conclusión de que el signo, ¿sí? El signo debería ser 0. Y si este número es distinto de 0, el flag de 0 debería ser 0, de vuelta. Debido a la cuenta que sacamos acá, esto medio distinto de 0. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver la operación aritmética. ¿Para ver qué? Voy a resolver la operación aritmética para validar estas tres cosas, ¿sí? Entonces, si hago la cuenta, 0 más 0 me va a dar 0, 0 más 0 me va a dar, perdón, 0 menos 0 me va a dar 0, 0 menos 0 me va a dar 0, 1 menos 0 me va a dar 1, ¿sí? 0 menos 1 y acá empezamos, ¿sí? Acá empezamos porque tenemos que empezar a pedirle prestado al de al lado, ¿sí? Fíjense que acá empiezan los ligues. ¿Por qué? Porque este le tiene que pedir a este de acá al lado. El de acá al lado le presta 2 y este queda en 0, ¿sí? 2 menos 1 me va a dar 1. 0 menos 1 no lo puedo resolver, entonces le tiene que pedir a este de acá al lado. Este queda en 0 y le presta 2 a este. 2 menos 1, 1. ¿Sí? De vuelta, 0 menos 1 no lo puedo hacer, le tiene que pedir a este de acá al lado. Este de acá al lado le presta 2 y este queda en 0. Entonces hago 2 menos 1, de vuelta, 1. Y otra vez lo mismo. Este le tiene que pedir a este de acá al lado, este va a quedar en 0 y le va a prestar a este, le presta 2. 2 menos 1 me va a dar 2 menos 1 me va a dar 1. ¿Sí? Ahora 0 menos 0 me va a dar 0. Y ahí, ¿sí? Terminé de realizar la cuenta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver la parte del overflow. Si reescribí la cuenta para que quede más limpio. BCS y acá me quedó
Entonces, si reescribí la cuenta para que quede más limpio, sí, habíamos sacado la conclusión de que el 124, sí, a su vez, después resolviendo la cuenta, que carga era 0. Como este resultado estaba bien, no nos iba a dar 0 y después lo comprobamos. Y después con respecto al signo vimos que ¿sí? Este signo iba a ser positivo porque este número estaba bien, entonces después comprobamos que el signo era positivo. Hasta ahí bárbaro. Ahora lo que nos queda saber, ¿sí? Terminar de validar es esto. ¿Sí? Esto nos dice que por esto nosotros decimos que el overflow, ¿sí? El overflow debería ser 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a comprobar las reglas, vamos a ver si se cumplen las reglas, vamos a ver si con estos números nosotros podemos reescribir la cuenta como vimos para el caso del overflow, reescribir la cuenta para ver si podemos comprobar a su vez con la regla de que si sumo dos positivos me dan un negativo, ese tipo de cosas. Acá yo tengo que este número es negativo y este número es positivo, pero como tengo una resta acá, lo que voy a ver es si puedo reescribir eso. Y vamos a verlo con el decimal. ¿Sí? Si yo tengo menos 12 menos 120, yo podría reescribir la cuenta esta como menos 12 más menos 120. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Vamos a reescribir este 120 como menos 120 en complemento a 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo el menos 120 en complemento a 2? Parto, si recuerdan que decimos siempre, partimos del 120. Nosotros sabemos que el 120, tenemos dos maneras de resolverlo, pero vamos a ver las dos maneras. ¿Sí? Dijimos, yo parto siempre del 120, parto del 120, el 120 lo tenemos escrito acá, que el 120 es 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer para escribir el menos 120? ¿Sí? Puedo aplicar la regla. O le aplico el complemento a 1 más 1, que es una opción, o aplicamos la regla que estuvimos viendo. Vamos a escribir las tres maneras diferentes. ¿Sí? Yo puedo hacer el menos 120 como el complemento a 1 más 1. ¿Sí? Si aplico el complemento a 1 del 120, me va a dar 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Si a esto le sumo 1, el resultado que me va a dar es 1 más 1 me va a dar 0, me llevo 1, 0 me llevo 1, 0 me llevo 1, ¿sí? Y acá esto, como acá en realidad tengo todos ceros, ¿sí? 1 más 0, 1, esto va a quedar exactamente igual. Entonces, el complemento a 2 sería este número. ¿Qué otra manera tengo de calcularle el complemento a 2? ¿Sí? Si yo quiero calcularle el complemento a 2 al menos 120, otra de las maneras que tengo de calcularlo es lo que habíamos dicho de si yo lo que quiero escribir es el menos 120, voy a hacer 256 menos 120, ¿sí? Esto me va a dar el número que después voy a tener que representar en BSS. Esto me va a dar, ¿sí? La cuenta, esa me va a dar, vamos a hacer la cuenta mentalmente, 120 más 100, estoy en 220, o sea que me faltan 136 para, ¿sí? 136, ¿sí? Que sería el número que tengo que escribir. Como si escribiera en BCS. Si me fijo, fíjense que yo tengo 128 más 8. Si yo le pongo los pesos a esto, me quedan 128 más 8, este sería el 136, que es lo mismo que escribimos acá. ¿Sí? Es otra forma rápida de verlo. Y por último, la otra forma que habíamos visto era, yo tengo que escribir el menos 120, ¿sí? Voy a escribir
acá al lado, así nos quedan todas juntas. La otra forma era, escribo el 120, el 120 dijimos es 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, y después para escribir el menos 120, siempre esto trabajando en CA2, el menos 120, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a invertir todos de acá para allá, ¿sí? De izquierda a derecha voy a invertir todo hasta el último 1. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar, vamos a poner, voy a cambiarle el color a lo que cambia y después voy a dejar el resto como está, ¿sí? Me queda 1, 0, 0, 0. Fíjense que acá, a partir de este 1, voy a ir hasta el último 1 y después, ¿sí? Copio, cuando encuentro el último 1, copio todo como está. Si se fijan, este número, ¿sí? Es exactamente igual a este número y es exactamente igual a este número, ¿sí? Son tres maneras diferentes de ver lo mismo. Entonces tenemos que podemos reescribir esta cuenta de otra manera. La vamos a reescribir. ¿Sí? Vamos a reescribir esta cuenta. Lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto. Vamos a resolver el caso de que esta cuenta en realidad originalmente era en CA2 menos 12 menos 120, la reescribimos como más menos 120, ¿sí? Eso es lo que vamos a poner acá, ¿sí? Es la cuenta que vamos a escribir acá. La vamos a reescribir y nos va a quedar el número de arriba era exactamente igual, queda exactamente igual, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Más, y ahora sí voy a escribir el menos 120, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y fíjense que acá nos quedó un número negativo y un número negativo, ¿sí? Sumado. Vamos a ver qué pasa. Si acá, por lo que dijimos que nos excede del rango de menos 128, ¿sí? Recuerden que el rango era menos 128 al 127, ¿sí? Esto estaría fuera del rango, con lo cual acá deberíamos tener un 0, ¿sí? Por la regla del overflow. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Un error muy común es invertir el de arriba, ¿sí? No sirve invertir el de arriba porque yo acá siempre tengo que tener una suma, ¿sí? Entonces, no tengo que cambiar los dos, tengo que cambiar solamente al que hago, ¿sí? Referencia para reescribir la cuenta. En este caso, este 120 que estaba restando lo puse como menos 120 y lo convertí en una suma, ¿sí? Siempre voy a estar cambiando el número de abajo, ¿sí? No voy a cambiar el número, porque si yo reescribo el de arriba, en realidad estoy resolviendo otra cuenta, ¿sí? Que no es lo que quiero. Yo no quiero resolver otra cuenta, quiero resolver la misma cuenta, pero cambiándole el signo a la operación aritmética que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ahora lo voy a resolver como una suma, que es mucho más sencillo. 0 más 0 me da 0, 0 más 0 me da 0, 1 más 0 me da 1, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, 1 más 0 me da 1, 1 más 0 me da 1, y acá fíjense que tengo 1 más 1, voy a tener 0, ¿sí? Y fíjense que me voy a estar llevando 1. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros, fíjense que primero con la cuenta original, que era una resta, la cuenta original con esta, ¿sí? Con esta cuenta resolvimos estos tres flags,
¿sí? Y con esta cuenta que nosotros reescribimos, vamos a resolver solamente el overflow. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque si se fijan acá, yo voy a tener un bit de carry. Este bit de carry en realidad hace referencia a este overflow, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la reescribí, el complemento a 2, esta, la reescribí, y este carry en realidad está haciendo referencia a este overflow, porque de la cuenta original yo voy a sacar estos datos, ¿sí? Siempre los datos de signo, 0 y carry los voy a sacar de la cuenta original, ¿sí? No de la cuenta reescrita que hice para el complemento 2, ¿sí? Porque también es un error muy común, es, bueno, reescribo la cuenta, bueno, pero acá me dio carry, entonces le pongo carry igual 1, no, está mal, ¿sí? Porque la cuenta original no tiene carry, ¿por qué? Porque se puede resolver, ¿sí? Entonces, si la cuenta original no tiene carry, porque en veces se puede resolver, ¿sí? No es válido poner este carry acá, ¿sí? Espero haber sido claro con respecto a eso, porque es un error muy común, ¿sí? Un error muy común de poner este carry acá. No, este carry se da porque reescribimos la cuenta, simplemente por eso. Primero, ¿sí? Con la cuenta original, que era una resta, analizo estos tres carry, estos tres flags, ¿sí? Y con la cuenta del complemento 2 solamente analizo el overflow, por más que acá me dé un carry, ¿sí? Eso ahí resolvimos el primer ejercicio. Ahora vamos a seguir resolviendo un par de ejercicios más.